Esto es A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática, un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Episodio 2. Los responsables. La crisis climática y sus fenómenos meteorológicos extremos no tienen nada de natural. Son el resultado de las actividades humanas, aunque no de todos por igual. En el calentamiento global hay culpables e inocentes, beneficiarios y víctimas. Ni siquiera todos somos responsables de la crisis. Para conocer estas diferencias consultamos a varios especialistas intentando dar cuenta sobre quién es quién en la crisis climática. Para empezar, nos centraremos en la responsabilidad que tienen los países del norte global en la generación de la crisis climática y la existencia de una deuda ecológica con el sur. A propósito de esto, el historiador indio y director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, Vijay Prashad, nos decía: Fidel said that there should be an ecological debt. He's right. Frankly, tenía razón Fidel cuando señaló que existe una deuda ecológica del norte respecto del sur. Se trata de una enorme deuda que los países que fueron coloniales tienen con los países que colonizaron. Robaron billones de dólares en riquezas naturales, billones robados a lo largo de cientos de años. Si consideramos el caso de América Latina y el Caribe, es grotesca la cantidad de plata y de oro que se saqueó. Estuve hace poco en Honduras y cerca de su capital, Tegucigalpa, hay una empresa minera, la compañía minera Rosario, que acaba de vaciar de oro la montaña que se eleva sobre esa ciudad. Así sucedió hace siglos en el Cerro de Potosí, en Bolivia, que fue vaciado de plata y de oro, y se llevaron ese oro y esa plata a Europa, primero a España, para aumentar las riquezas del rey, y luego finalmente al Reino Unido, donde se utilizaron para incrementar el capital británico. Existe una enorme deuda externa o financiera del norte respecto del sur, y también una deuda ecológica, de la que habló Fidel en la cumbre de Río de 1992, y que incluye el dióxido de carbono arrojado masivamente por el norte global y el capitalismo al ambiente desde el siglo XIX. Deuda ecológica y deuda financiera, y todavía seguimos exigiendo las reparaciones. El sociólogo costarricense y actual responsable de justicia climática de Oxfam en América Latina y el Caribe, Carlos Aguilar, profundiza la idea de desigualdad en la responsabilidad a partir del concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático se llegó a una denominación, a un acuerdo de cómo se podía enfrentar las responsabilidades históricas de los países desarrollados, que yo prefiero llamarles los países más contaminantes, porque en realidad es a eso a lo que nos referimos, y que tienen una deuda porque basaron su modelo de desarrollo en factores que incrementaron exponencialmente las condiciones que nos han conducido hasta la crisis climática actual. Y luego tenemos países emergentes que hoy tienen indicadores mucho más altos de contaminación y de emisiones, como es el caso de China, por ejemplo, frente a los Estados Unidos, pero que cuando vos sumás las contaminaciones históricas, Estados Unidos sigue siendo el mayor contaminador en términos históricos. Pero esa diferenciación entre quién es quien más contamina en la actualidad y si se utilizan las métricas de la contaminación histórica, pues se ha utilizado para, de alguna manera, burlar las responsabilidades que estos países tienen con relación a esa deuda histórica y climática, porque han utilizado la mayor parte del presupuesto global de carbono a lo largo de su historia económica, a lo largo de su desarrollo industrial fundamentalmente. Entonces, en el marco de las negociaciones internacionales se adoptó la denominación de responsabilidades comunes, porque son responsabilidades de todos y todos en los países, pero diferenciadas en función del uso que se ha hecho de ese presupuesto global de carbono a lo largo de la historia. Lo que pasa es que finalmente, como te digo, esa nomenclatura se ha utilizado para burlar esas responsabilidades y finalmente se cita esa forma de decir que existen países con mayor responsabilidad, pero en la práctica
Y para ser muy concretos y decirlo con todas las letras, por ejemplo, los acuerdos que se establecieron en materia de financiamiento climático que suponían los aportes de los países desarrollados para financiar las acciones que permitiesen mantener la temperatura del planeta en 1.5 grados, no se han cumplido hasta ahora y no se cumplieron de acuerdo a las metas que se establecieron hasta ahora, y ahora se está discutiendo nuevos planteamientos de financiamiento cuando los anteriores no se cumplieron. Entonces, esa deuda se continúa acumulando, y no solo en términos económicos, sino que es una deuda en general con la naturaleza y con el planeta en su conjunto. Entonces, más allá de estas responsabilidades del norte industrializado, ¿podemos decir que todos los habitantes somos responsables por igual? Nosotros sabemos hoy que el 10% más rico de la humanidad, que son aproximadamente, un cálculo aproximado, 630 millones de personas, genera alrededor del 52% de las emisiones de carbono acumuladas en este momento. Eso quiere decir que dilapida casi un tercio, el 31%, de todo el presupuesto global de carbono vinculado a la meta del 1.5 grado que se estableció en el Acuerdo de París. Solo el 1%, cuando llevamos de ese 10%, cuando vemos el funcionamiento del 1%, es decir, 63 millones de personas aproximadamente, son responsables por el 15% de las emisiones acumuladas. Y esto significa que se duplica el presupuesto de carbono consumido por aproximadamente el 50% más pobre de la población, que son 3.100 millones de personas alrededor del planeta. Estas cifras son muy relevantes para nosotros porque lo que demuestran es que si mantenemos ese ritmo de uso que tienen hoy las élites multimillonarias alrededor del mundo, antes de finalizar el 2030 habrán utilizado todo el presupuesto global de carbono de la humanidad completa. ¿Hay una relación entre la desigualdad social y la crisis climática? ¿Se puede decir que la crisis climática es doblemente injusta socialmente? Desde por lo menos el año 2022, el 1% más rico de la población en América Latina, de cada $100 de riqueza total que se genera, 43,50 dólares aproximadamente es concentrado, acaparado por el 1% más rico de los ultramillonarios en América Latina. Y de esos 100 dólares, alrededor de 80 centavos va para la mitad más pobre del continente. Esto significa que 100 personas en América Latina acaparan 55 veces más riquezas que toda la mitad más pobre de la región. Son datos abrumadores y que nos demuestran lo que esto implica en términos de desigualdad, pero además cómo se expresa en la generación de pobreza y de vulnerabilidad, que son dos criterios centrales para entender la crisis climática que estamos viviendo y para entender las consecuencias sociales de este encuentro entre desigualdad estructural y emergencia climática que vivimos actualmente. Si bien es cierto, la crisis climática afecta en general a la población en cualquier lugar del planeta, en cualquier país de América Latina, no nos afecta a todos y a todas de la misma manera, porque hay diferencias que están relacionadas con los estratos sociales, que están relacionadas con el acceso a los recursos y con la participación política de las personas, que son importantes de considerar, sobre todo cuando nos referimos al tema de la justicia climática. Después de todo lo expuesto, ¿cuál es entonces el origen de la crisis? A partir de la revolución industrial hemos visto una aceleración exponencial de las condiciones o de la intervención del ser humano que está acelerando las condiciones de ese cambio climático. Y eso está en función de un sistema económico y de un modelo de desarrollo. Eso no sucede por variables atmosféricas y meteorológicas. Obviamente se manifiesta ahí, pero la problemática es el modelo de desarrollo. La problemática es el modelo económico que actualmente tenemos y en el cual se insertan las economías y los países latinoamericanos, la producción y concentración de riqueza, la forma en que se produce riqueza y se concentra riqueza en el sistema capitalista
está generando una crisis de dimensiones globales. Entonces, es por eso que nosotros insistimos que si bien es cierto, el cambio climático nos afecta a todos y todas, no nos afecta de la misma manera, porque no es lo mismo que te afecte el cambio climático en un barrio rico de América Latina, donde vos tenés condiciones para encender el aire acondicionado frente a un aumento de la temperatura, o para poder desalojar una región en caso de que te veas afectado por una inundación o por algún efecto meteorológico relevante, que las situaciones que viven las poblaciones en condiciones de pobreza o de mayor vulnerabilidad, que no tienen ni los recursos ni las asistencias necesarias para poder enfrentar las condiciones actuales, ni mucho menos las condiciones políticas habilitantes para poder, dijéramos, influir en las políticas estatales, en las políticas sociales y en las políticas de los estados para poder enfrentar la situación actual del cambio climático. Entonces, lo que nosotros insistimos y creemos que es muy importante es que se tienen que develar las tramas de poder. Carlos Barrientos hace parte de la coordinación política de ALBA Movimientos e integra el Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Con él conversamos sobre el extractivismo y la responsabilidad de este modelo de producción en la crisis ambiental. ¿Qué relación tiene esta extracción intensiva y de gran escala con la crisis que estamos viviendo, la crisis ecológica y multidimensional que estamos viviendo? Bueno, por un lado, resulta que estos modelos extractivos o estas actividades extractivas lo que hacen es que generalmente destruyen la naturaleza. Por ejemplo, una de las actividades así como más nocivas es la minería a cielo abierto, donde acaban con cerros. No solo acaban con la biodiversidad que hay en esos cerros, plantas, animales, fuentes de agua, etcétera, sino acaban con los cerros totalmente. Y entonces tiene un nivel de afectación profundo en las comunidades, en las poblaciones que han mantenido una relación a veces por 500 años o más con estos espacios. Pero también es otra de las expresiones de este extractivismo, es que en la medida de que se aumenta la producción de combustibles fósiles, entonces obviamente hay mayores niveles de contaminación. O por otro lado, la producción de algunos monocultivos como la palma aceitera y un procesamiento primario para tener aceite de palma, pues se ha dado como resultado contaminación de fuentes de agua, de ríos, de lagos. Entonces hay una relación directa entre el extractivismo y la crisis ecológica multidimensional que estamos viviendo. Y eso ha generado situaciones donde tenemos a la orden del día una serie de crisis graves que han afectado nuestros territorios. Por ejemplo, algo que nos ha afectado de distinta manera en los países de Abya Yala ha sido tres elementos que están muy relacionados. Por un lado, en algunos territorios hay sequías prolongadas, que esto tiene que ver con la modificación de los ciclos naturales de las lluvias. Por otro lado, hay graves inundaciones y vinculado a las sequías también está lo de grandes incendios. Es así como, por ejemplo, este fenómeno que conocemos mucho en nuestro continente, lo del niño o la niña, ha dado lugar a sequías generalizadas en la Amazonía, ha dado lugar a la reducción a mínimos históricos de ríos importantes, los incendios forestales que han afectado la Amazonas, han afectado el centro de Chile, México, inundaciones como la que se dio recientemente en Río Grande do Sul, que se convirtió en una gran catástrofe que afectó a miles de personas, y entonces han estado a la orden del día lo que son las inundaciones, lo que son los grandes incendios, las sequías, por mencionar tres
de los que han tenido mayor presencia, pero que no han sido únicamente esos. Además del papel del norte industrializado y del extractivismo en el sur en la generación de la crisis climática, Vijay Prayad nos habla de la responsabilidad del capitalismo. It's pretty clear that the historic and current responsibility for the climate crisis. Es claro que la responsabilidad histórica y actual de la crisis climática no solo recae sobre los países del norte global, sino también sobre el sistema capitalista. Cuando el capitalismo emergió con plena intensidad, utilizando el carbón y la máquina de vapor, históricamente ciertamente arraigado en el norte, las emisiones de dióxido de carbono comenzaron a crecer y se volvieron enormes. Es el sistema capitalista el que utiliza una gran cantidad de materias primas y genera una enorme cantidad de residuos. Ha contado con total disposición para explotar y hacer uso de la naturaleza. En la economía tradicional, estos efectos se denominan habitualmente externalidades. Son considerados costos externos o sociales que no son asumidos por las propias empresas. Estas simplemente vierten la basura en los ríos o permiten que sus gases tóxicos contaminados se filtren al ambiente. Así que no es solo el norte global el culpable, sino el sistema capitalista en su conjunto. Ciertamente, el norte fue inicialmente su sede geográfica y sus empresas controlan hoy grandes cantidades de capital. Pero son los ciclos reproductivos de la acumulación de capital los responsables de la contaminación y el deterioro del ambiente. ¿Qué podemos hacer los movimientos populares para hacerle frente a la crisis climática? Nos responde Bárbara Loureiro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST de Brasil. No caso de Brasil e de Sudamérica, é fundamental que nós enfrentemos o modelo de agronegócio, que hoje é o principal emissor de gases de efeito invernadero, pero também o principal destructor da natureza, né? Com a deforestação, as queimas, o uso de agrotóxicos. Outra coisa que é fundamental para os movimentos é a luta contra as desigualdades também, tendo em conta que a crise afeta de maneira muito diferente a classe trabalhadora, a los mais pobres, a las mujeres, las periferias de las ciudades, a los pueblos campesinos. Entonces, la lucha contra la crisis climática hay que ser también una lucha antirracista, antipatriarcal, assim como também uma lucha contra o modelo capitalista e também contra o imperialismo. E também, como nós outros vamos compreendendo que a organização coletiva é fundamental. Não vamos afrontar a crise com ações individuais e sem distinção de classe. Portanto, a nós outros temos que avançar cada vez mais em la elaboração, em la denúncia das verdadeiras causas da questão climática e sua conexão com outras dimensões da crise estrutural do capitalismo. Não podemos desviar nossa leitura da luta de classes do debate sobre a crise climática também. El cambio climático avanza. En 2024 el calentamiento global superó el máximo de 1.5 grados planteado en los acuerdos de París y se estima que en los próximos años dicho límite volverá a superarse. Hoy conocimos a sus responsables, el norte industrializado y el extractivismo en el sur, el capitalismo fósil que en su afán de lucro devasta la naturaleza y la vida humana y no humana. A días de una nueva conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP30 que se celebrará en Brasil, nos preguntamos una vez más, ¿existen alternativas? ¿Qué pueden hacer los movimientos populares frente a la crisis climática? ¿Qué podemos hacer todos? En el próximo episodio nos detendremos a pensar las estrategias dominantes y populares frente al cambio climático, de la mercantilización del clima y el negacionismo a la agroecología y la transición energética. Nos vemos la próxima. Este fue el segundo episodio de A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática,
un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Agradecemos a Vijay Prayad, Carlos Aguilar, Carlos Barrientos y Bárbara Loureiro por haber dialogado con nosotros y hacer posible este episodio. La idea y producción es de José Ciogane, la edición y voz de Luciana Balbuena y el arte de Daniela Ruggeri.